Buen y bendecido día. Quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez y en este bloque temático número 4 vamos a abordar dos instituciones súper importantes del derecho tributario. Estos son los deberes y los ilícitos tributarios. Y a razón de esto vamos a hacer mención a las nociones básicas de los deberes tributarios como las consideraciones generales de los ilícitos tributarios. Les invito a que nos sumerjamos en el desarrollo de cada una de estas dos instituciones fundamentales dentro del derecho tributario. Vamos a iniciar ya con el deber tributario. A razón de esto, tenemos que iniciar enfocados en un concepto de lo que debe entenderse como el deber tributario. El deber tributario comprende el conjunto de obligaciones que nosotros como contribuyentes y responsables debemos honrar con la administración tributaria. A razón de esto, el deber tributario es el conjunto de obligaciones que el mismo Código Orgánico Tributario o las leyes especiales con carácter tributario han dispuesto que nosotros como obligados debemos cumplir. Habiendo entonces hecho una referencia de lo que debe entenderse por el deber tributario, vamos a hacer mención de la clasificación de los deberes tributarios. A razón de esto, debemos señalar que dos son los deberes tributarios que están dispuestos dentro de nuestro Código Orgánico Tributario del año 2020. El primero de ellos es el que hace referencia a los deberes de carácter formal y el segundo a los deberes de carácter material. Pero vamos entonces ahora a sumergirnos en el desarrollo de cada uno de ellos. Cuando hacemos mención al deber material tributario, estamos haciendo referencia a el pago del tributo, es decir, habiendo establecido la cuantía o el quantum del tributo, nosotros tenemos indefectiblemente que honrar nuestro compromiso haciendo el pago correspondiente. En consecuencia, el deber material tributario está referido al pago de las cantidades de dinero que nos arroja a cancelar como obligado en calidad de contribuyente o responsable a razón de la materialización del hecho imponible. En función de esto, es importante que nosotros recordemos que en clases pasadas habíamos visto la determinación de la cuantía del tributo. Esa determinación de la cuantía del tributo puede estar dada bien por la autoliquidación, que es la que nosotros realizamos, o por la determinación mixta, o, ¿por qué no?, por la determinación de oficio en caso de que nosotros no indiquemos ningún dato indefectible a la administración tributaria. Y habiendo entonces establecido la administración tributaria, la cuantía del tributo, nosotros tenemos la obligación de pagar las cantidades de dinero correspondientes, que viene consecuencialmente a ser el deber material tributario. Este deber material tributario tiene una oportunidad y una forma preestablecida. La oportunidad básicamente es ese lapso, ese tiempo o término establecido dentro de la legislación fiscal o tributaria venezolana para poder honrar los compromisos de pago y obviamente bajo los calendarios dispuestos por la administración tributaria, es decir, por el servicio integral de la administración aduanera y tributaria, mejor conocido como el CENIAT. Y la forma, generalmente los pagos se hacen por medio de los bancos que están asociados a el Tesoro Nacional y que tienen conectividad con el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Entonces, la oportunidad es la preestablecida en la ley y bajo los calendarios dispuestos por la Administración Tributaria, y la forma generalmente se paga en moneda de curso legal bajo la modalidad o bien de dinero
bajo el sistema electrónico de pago o a través de las taquillas de banco que están dispuestos para esos bancos que están formando parte del Tesoro Nacional. De seguida vamos a ver lo que debe entenderse por el deber formal tributario. Al efecto, tenemos que señalar que hay una decisión del Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas bajo el expediente 0171 del año 2010 en el caso comercial Electroauto Radiotor contra el CENIAT, que dispone que el deber formal tributario debe ser entendido como una obligación de hacer, que tiene el obligado tributario en calidad de contribuyente o responsable y que obviamente proviene de lo establecido tanto en el Código Orgánico Tributario, así como en las leyes tributarias vigentes en Venezuela. Y de la misma forma, esa misma decisión establece que el deber formal tributario debe entenderse como el cumplimiento de una serie de imposiciones que necesariamente nosotros tenemos que cumplir y tenemos que honrar. A razón de esto, vamos a hacer un breve recorrido por los deberes formales que están dispuestos en el Código Orgánico Tributario, específicamente en el artículo 155. Y debemos señalar que ese artículo 155 tiene una serie de numerales y vamos a desplegar cada uno de estos numerales. En el primer numeral se establecen como deberes formales los que requieran las leyes y reglamentos. A razón de esto, vamos a tener dentro de este numeral los siguientes. El primer deber es llevar en forma oportuna los libros y registros especiales. Hablamos de libros y registros, los libros que debe llevar todo comerciante, libro diario, mayor inventario, o los obligatorios especiales para determinados tipos de comerciantes. Ejemplo de ello tenemos el libro de accionistas, el libro de actas de asamblea para las sociedades anónimas. Y los registros especiales, todos aquellos registros, como es el caso del registro de información fiscal, en los cuales nosotros como obligados tributarios tenemos que inscribirnos y mantenerlos al día. Mantener los libros y registros en el domicilio del contribuyente. Esto es súper importante porque en algunos casos observamos que los administradores y los contadores pues solicitan a las sociedades mercantiles que se les permitan trasladar los libros de comercio a sus firmas contables. Y esto va en contraposición con lo establecido en el artículo 155, numeral primero del Código Orgánico Tributario, porque el deber es mantenerlos dentro del domicilio del contribuyente. Seguida también vamos a conseguir dentro de esos deberes formales dispuestos en el 155.1 la inscripción en los registros pertinentes. Estos registros pertinentes son los registros de información fiscal, así como los registros que se han establecido como el INSES, el Seguro Social, entre otros registros que vienen a formar parte de esas contribuciones de carácter parafiscal que nosotros veíamos en la unidad pasada. Y también colocar el número de inscripción en las actuaciones tributarias, es decir, todas las actuaciones tributarias, como por ejemplo la cartelera informativa, lo que se denomina la facturación, debe tener nuestro registro de información fiscal, porque es lo que va a permitir verificar o con lo que la administración tributaria va a poder verificar el cumplimiento de ese determinado deber. Luego tenemos notificar las modificaciones que alteren los registros respectivos. Imaginemos que el día de hoy nosotros nos hemos mudado de domicilio y ahora ya no tenemos nuestro establecimiento en la carrera 10, número 4, raya 33. Ahora lo tenemos en la carrera 11, número 55, raya 44. Entonces tenemos que notificarle a la administración tributaria esa alteración, puesto que es una modificación sustancial que está dentro de los registros y básicamente dentro del registro de información fiscal y que puede trastocar la
realización de notificaciones y demás actos administrativos que lleva a cabo la administración tributaria. Otro de los deberes formales previstos en el artículo 155, numeral primero, es presentar dentro del plazo fijado las declaraciones. Es decir, hacer las declaraciones, sea declaración de impuestos sobre la renta, sea declaración del IVA, sea la declaración de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Cada uno tiene una oportunidad para su presentación. Estamos hablando aquí solamente de declarar, no de pagar, porque este deber de pago está referido a un deber material. Y adicionalmente, solicitar a la autoridad permisos previos y de locales para poder aperturar esos locales para su funcionamiento. De seguida vamos a revisar cuáles son los deberes formales que están dispuestos en el Código Orgánico Tributario, en el artículo 155, pero ya no en el numeral primero, sino el numeral segundo al numeral octavo. A razón de esto tenemos que dentro del Código Orgánico Tributario, en el artículo 155, se establecen además como deberes formales el emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias especiales cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en ellas. Ejemplo de esto, la facturación. La factura es un documento indispensable que indefectiblemente debe cumplir con las exigencias dispuestas en la ley del impuesto al valor agregado, así como las providencias administrativas que la administración tributaria haya dictado al efecto. De la misma forma está el de exhibir y conservar en forma ordenada los libros de comercio, los libros y registros especiales mientras nos prescriba el tributo. Recordemos que en materia mercantil nosotros debemos conservar los libros contables hasta un máximo de tiempo de 10 años, pero en materia tributaria existen unos lapsos menos amplios que pueden ser de 6 a 4 años respectivamente. Y todo depende del tipo de tributo de que se trate. Luego tenemos cumplir con los funcionarios en la realización de las inspecciones y las fiscalizaciones, es decir, cuando aparezca un funcionario del CENIAT, nosotros tenemos que contribuir con el proceso de fiscalización, es decir, con la inspección que ellos realicen a nuestro establecimiento, así como nuestra documentación. De la misma manera, tenemos como otro deber formal el de exhibir en las oficinas o ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informes y documentos. Específicamente, lo relacionado con las declaraciones. Hablamos de la declaración del impuesto sobre la renta, que debe estar presente en la cartelera informativa de la empresa para que no solamente los funcionarios autorizados, sino cualquier persona pueda tener la visión de que ese ente es cumplidor de las obligaciones tributarias. Luego tenemos comunicar cualquier cambio en la situación que pueda dar lugar a la alteración de su responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trate del inicio o término de las actividades del contribuyente. Imaginemos que ya no tenemos a un determinado comisario, entonces en una empresa, en una sociedad mercantil, entonces allí tenemos que notificarle a la administración tributaria para que la administración tributaria no pida informes a esa persona que anteriormente estaba fungiendo como comisario. Comparecer ante las oficinas de la administración tributaria cuando su presencia sea requerida. Recordemos que la presencia es requerida a través de esos actos administrativos de efectos particulares emanados por la administración tributaria por medio de el domicilio fiscal electrónico obligatorio o por medio de el domicilio del contribuyente. Entonces ahí tenemos que estar muy pendientes de comparecer ante la administración cuando así establezca el acto administrativo de efectos particulares. Y por si fuera poco, dar cumplimiento a las resoluciones, órdenes y providencias emanadas de la administración tributaria. A razón de esto, pues hemos refrescado de manera muy somera los deberes formales que están dispuestos en el artículo 155 de nuestro Código Orgánico Tributario. Pero les recuerdo que también existen otros deberes formales que están dispuestos en las leyes tributarias
vigentes en Venezuela. Ahora bien, ¿quién debe cumplir los deberes de carácter formal? Bueno, los deben cumplir en principio las personas naturales, calidad de contribuyente, en calidad de responsable, pero también las personas jurídicas. Pero obviamente, como la persona jurídica no puede cumplir por sí, sino por interpuesta persona, ese representante legal de la empresa, ese administrador, debe hacer el cumplimiento de esos deberes formales. También tenemos las entidades que constituyan una unidad económica o dispongan de un patrimonio y tengan autonomía funcional, deben estar siendo cumplidoras de los deberes formales a través de sus representantes legales. Y en el caso de las sociedades conyugales y sucesiones, la persona que hemos designado como representante legal de ambas. Entre tanto, tenemos que señalar la segunda de las instituciones que vamos a estudiar el día de hoy y es la referida al ilícito tributario. El ilícito tributario es esa actuación que genera que el contribuyente pues entre en una conducta ilegal o ilícita y a razón de esto va a ser castigado. A razón de esto tenemos que existen tres tipos de ilícitos. Están los ilícitos tributarios formales, los ilícitos tributarios materiales y los ilícitos tributarios penales. ¿Dónde vamos a conseguir cada uno de ellos? Bueno, los vamos a conseguir de manera discriminada en lo establecido en el Código Orgánico Tributario del año 2020. Obviamente que los ilícitos tributarios formales son las conductas que no se cumplen, es decir, el no acatamiento del deber formal tributario genera el ilícito tributario de carácter formal. Y de la misma manera tenemos que señalar que el ilícito tributario material ocurre cuando nosotros no pagamos el impuesto o las multas en la oportunidad señalada por la ley. Y en consecuencia nosotros tenemos que establecer que esa actuación ilegal o ilícita pues nos va a generar a nosotros el ilícito tributario material. Y en el caso del ilícito tributario penal ocurre cuando obligado tributario o ha realizado alguna actuación que busque defraudar a la administración tributaria o revelar algún secreto de la sociedad mercantil o de la sociedad a la cual representa. Y entonces estas actuaciones que vienen a ser fraudulentas van a ser castigadas con lo establecido como ilícitos tributarios de carácter penal. Y en función de estos ilícitos tributarios van a surgir una serie de sanciones, es decir, esas actuaciones ilícitas van a ser castigadas. ¿Y cómo pueden ser castigadas? Pueden ser castigadas con prisión, con multa, con prisión, que es la privación de la libertad, con multas, y estas multas van a ser computadas en dinero de curso legal, pero a razón del monto de la moneda de mayor valor al cambio y en este momento ha sido considerada por el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria como lo es el euro y el comiso y destrucción de efectos materiales como otra sanción. En este caso, aquí vemos la confiscación de algunos bienes que haya podido obtener el obligado tributario, pero adicionalmente van a tener la destrucción de esos efectos materiales. La clausura temporal del establecimiento, que es muy común observarlo con esa etiqueta que señala la palabra clausurado temporalmente y se indica la fecha en que comienza la sanción hasta la fecha en que debe cumplirse la sanción. Fecha y hora. Y en este caso, pues el obligado tributario no puede ingresar al establecimiento ni tampoco retirar de la puerta del establecimiento esa etiqueta que presenta el SENIAT para
poder informar no solamente al obligado, sino a los terceros que está siendo sancionado por la administración tributaria. Luego tenemos la inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones en el caso de que la persona haya cometido alguna actuación fraudulenta y como tal, pues es necesario revocarle esa o inhabilitarle para el ejercicio de la profesión o del oficio. Y finalmente vamos a conseguir las causas de extinción de los ilícitos tributarios. La primera de las causas de extinción es la muerte del obligado tributario. Esto, pues, si se muere el obligado tributario, pues indefectiblemente nosotros vamos a saber que no ha muerto la persona, pues no se puede seguir manteniendo ese ese ilícito. Luego tenemos la amnistía o el perdón, la prescripción, que es el paso del tiempo y todas aquellas demás causas dispuestas en el Código Orgánico Tributario como causa de extinción del ilícito tributario. Yo les dejé dentro de la bibliografía un artículo comentado de los deberes y los ilícitos formales que está dispuesto en este link que está aquí y les aconsejo que para poder realizar la actividad que está dispuesta como ensayo para este bloque temático número 4, que consulten también el Código Orgánico Tributario del año 2020 para que ustedes puedan dar feliz término o puedan realizar la actividad que se les pidió como actividad evaluativa. Y finalmente, para ya cerrar esta asignatura, debemos señalar que durante este periodo formativo nosotros hemos revisado evidentemente 4 bloques temáticos. El primero de ellos, el que hace referencia a la hacienda pública y a la actividad financiera del Estado. Allí nosotros aprendimos lo que es la hacienda pública y cómo esa hacienda pública o esos bienes que vienen a conformar la hacienda pública, así como esos egresos, tienen una importancia fundamental dentro de la actividad financiera del Estado. Y dentro de esa actividad financiera del Estado, nosotros reconocimos lo que era la necesidad pública, el servicio público, el ingreso público y el egreso público. De seguida nosotros ingresamos a el bloque temático número 2, en el cual hicimos unas reflexiones sobre las nociones básicas del derecho tributario. Allí nosotros empezamos a revisar algunos aspectos como lo que era el concepto del derecho tributario, la autonomía del derecho tributario, la ubicación del derecho tributario. Hicimos posterior a ello una conceptualización de lo que es el sistema tributario, señalamos las características del sistema tributario. Posterior a ello, vimos lo que era la relación jurídico-tributaria y los elementos que componen esa relación jurídico-tributaria. Allí aprendimos lo que era el hecho imponible, la base imponible, la alícuota, los sujetos, tanto el activo como el sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria. Y finalmente ingresamos dentro del estudio de ese bloque temático número 2 a la figura de la gestión tributaria, haciendo referencia a la determinación de la determinación tributaria. Y allí revisamos lo que era la autoliquidación del tributo, así como la determinación de oficio y la determinación mixta, indicando cada uno de los supuestos y cómo operaba cada una de ellas. De seguida, nosotros hicimos lo propio haciendo referencia a las nociones básicas de los tributos. Y allí nosotros aprendimos que dentro de esas nociones básicas de los tributos íbamos a conseguir lo que es un tributo y cómo es la clasificación clásica de los tributos, haciendo mención a los impuestos, a las tasas, a las contribuciones. Y las características de cada una de estas figuras
y señalamos de manera puntual algunos ejemplos de mayor valía dentro de la realidad tributaria venezolana. En el caso de los impuestos, hicimos lo propio con el impuesto sobre la renta, con el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Señalamos seguidamente en lo que consiste las tasas, vimos un concepto, establecimos las características de las tasas y de seguida hicimos algunas reflexiones de unas clasificaciones de tasas que están operativas dentro de la legislación venezolana. Y posterior a ello, culminamos esta unidad o bloque temático número 3, señalando lo que son las contribuciones y haciendo la discriminación de las contribuciones, que son contribuciones parafiscales y las contribuciones de mejora de mejora o de obra. Y el día de hoy nosotros hemos abordado las nociones de los deberes y de los ilícitos tributarios. Ahí hemos desarrollado lo que son los deberes tributarios, estableciendo una definición general de lo que es un deber tributario. Hicimos la clasificación de los deberes tributarios y señalamos que los deberes tributarios se van a bifurcar en dos, los deberes formales y los deberes materiales. Establecimos lo que es un deber material, señalando cuál es la actuación que nosotros tenemos que llevar para honrar ese deber material, y de seguida pormenorizamos los deberes formales tributarios que están dispuestos dentro del Código Orgánico Tributario, básicamente en el artículo 155, y seguimos con los ilícitos tributarios. Y dijimos que los ilícitos tributarios son todas aquellas actuaciones irregulares que comete el obligado tributario por no cumplir los deberes materiales o los deberes formales tributarios. Y también mencionamos cuáles son esas sanciones que conlleva el caer en un ilícito tributario. Y finalmente, cuáles son esas causas de extinción de los ilícitos tributarios. A razón de esto, les invito a que por favor revisen el video asíncrono que se les dejó incorporado dentro de nuestra aula virtual de la plataforma del IECIT, para que ustedes revisen pormenorizadamente este tema en cuestión y puedan realizar la actividad del ensayo que fue programado para poder evaluar este bloque temático número 4 de la asignatura. Me despido de ustedes bendiciéndoles y dándoles la mayor, el mejor de mis abrazos, y sobre todo deseándoles lo mejor de lo mejor en este periodo académico y en los próximos periodos académicos. Muy buena y bendecida tarde. Hasta luego.